Hola, los hermanos de la iglesia de Washington han estado muy bien hasta ahora. El sonido del cántico especial eh, fue muy conmovedor y también muy hermoso, ¿no? Entonces, antes de escuchar, entonces nos tocó nuestros corazones, ¿no? Entonces, yo prefiero escuchar la alabanza más, ¿no? Pues como doy gracias a Dios por haber podido visitar la iglesia de Washington Church después de mucho tiempo. También yo en el retiro de verano a algunos los he visto, pero a algunos no lo he visto. Como que estoy agradecido de poder verles aquí en este lugar. Eh, Aquí no solamente están los hermanos que utilizan coreano, pero también hay hermanos que utilizan otros idiomas. Y doy gracias a Dios por eso. Antes de empezar, vamos a orar. Dios, Padre que siempre nos ama, te damos gracias. Te damos gracias por habernos salvado cuando nosotros estamos en el medio del pecado. Nosotros estamos yendo a la destrucción y al juicio eterno, pero nos salvaste con tu sangre preciosa. Y también nos hiciste ser tus hijos santos y también nos diste esa esperanza de poder entrar al reino de cielo. Ahora, nosotros no queremos... Ayúdanos para que nosotros no... para que vivamos una nueva vida. Ayúdanos para que nosotros podamos discernir tu voluntad santa. Y también conforme a esa voluntad, ayúdanos para que nosotros podamos vivir el resto de nuestra vida. También ayuda para que nosotros podamos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio santo, que tomemos, que bebamos, que comamos, que hagamos cualquier cosa. Queremos ser hazlo para que nosotros podamos dar solamente gloria para ti. Todo esto hemos orado que nos salvó del medio del pecado. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Hoy a mí me gustaría buscar Éxodo, capítulo 30, versículo 22 a 32. Éxodo, capítulo 30, de versículo 22 a 32. Éxodo, capítulo 30, de versículo 22 a versículo 25. Si lo tiene... primero voy a leer yo en coreano y luego el traductor va a leer en inglés. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, eso es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario y del aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Voy a leer del versículo 26 a 29, vamos a leer juntos. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos tus utensilios, el
candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Hoy, con el título de el aceite de la unción, santa unción, vamos a aprender la palabra. De la unción santa, perdón. Yo creo que la duración del sermón va a ser de 45 minutos a 50 minutos. Muy corto, ¿no? Es porque yo voy a dar de 40 minutos a 55 minutos en coreano y luego otra mitad en inglés, por eso. Dios siempre, antes de utilizar que sean los utensilios o las personas, pero yo siempre había un proceso de distinguir estas cosas. Dios siempre hizo a todo el mundo que sepan que este objeto, esta persona va a ser utilizado por Dios para que sean informados de que entonces, para que la gente sepa que estas cosas va a ser utilizado por Dios, entonces Dios hizo que ellos fueran ungidos. Entonces, hizo el aceite, ¿no?, de la unción santa, y luego cuando quería distinguir un objeto, y tanto para un objeto como una persona para distinguirlos, entonces hizo poner este aceite sobre ellos, ¿no? Pues entonces sobre este contenido en este versículo, en este texto principal que acabamos de leer, está describiendo detalladamente. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios distinguió algunas cosas para la obra de Dios. En primer lugar, el tabernáculo fue distinguido, un lugar que fue distinguido por Dios, ¿no?, para dar sacrificio. Entonces, ese tabernáculo, que es una tienda que estaba en el desierto, pues entonces Dios lo llamó como el tabernáculo santo, o la tienda de Dios. Y también Dios había distinguido un pueblo para poder mostrar a todo el mundo que quién es Dios. Ese pueblo fue el pueblo de Israel. Entonces Dios los llamó al pueblo de Israel en Deuteronomio como el pueblo santo. La palabra santo que sale en la Biblia significa ser distinguido, ¿no? Fue separado ¿no?, para poder ser utilizado por Dios, ¿no? Entonces, entre muchos pueblos en este mundo, este único pueblo, que es el pueblo de Israel, fue separado y distinguido, y luego fue utilizado por Dios para ser testifico de Dios. Entonces, así como que distinguió un pueblo como pueblo de Israel, o también distinguía un individual, ¿no?, para poder utilizarlo para hacer la obra de Dios. Entonces, la Biblia dice que estas personas fueron distinguidas santamente. Entonces, en esta época, en estos días, Dios, ¿a quién está distinguiendo? ¿Qué está distinguiendo?
no es que Dios distinguió a las cosas o a las personas en el tiempo antiguo, sino también esta obra se está llevando a cabo en nuestra generación también. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí, para aprender la palabra. Dios Nosotros sabemos que si Dios desea separar los utensilios o personas, entonces también Dios nos puede separar y nos puede distinguir para utilizarnos, ¿no? Y para poder explicar que Dios distingue y luego separa los utensilios y las personas para utilizarlos, y para este fin, pues Dios está describiendo los estándares para esta obra en este texto, en este versículos principales. Si vemos el versículo 25, según la regla de Dios, Dios mandó que hiciera el aceite de la unción santa. No, aquí dice el aceite de la unción santa, y si vemos el versículo 26, dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso. Y luego, si vemos el versículo 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. En otras palabras, también hizo que ungiera tanto a las personas como a los objetos, a los utensilios. El hecho de que fueron ungidos por el aceite de la unción santa quiere decir que está declarando a todo el mundo de que estos utensilios o las personas fueron distinguidos por Dios. Y también, si vemos el versículo 32 a 33, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Quiere decir que si alguien hiciera el aceite de la unción santa teniendo un fin individual y personal, y ungirlo a otras personas, esto es prohibido. Solamente este aceite tiene que ser utilizado para la obra de Dios, pero si uno, digamos que si que el aceite huele muy bien, entonces si quiere utilizarlo para un fin personal, entonces esta persona va a ser castigado, ¿no? Les está advirtiendo, ¿no? En otras palabras, quiere decir que estos utensilios entonces hizo un recordatorio al pueblo de Israel de que los que fueron ungidos por este aceite de la unción santa solamente fueron separados y distinguidos para la obra de Dios. Esto implica de que si una cosa que es hecho para la obra de Dios, pero si es utilizado por otros fines, entonces esto es algo muy grave hasta que estas cosas fuesen cortado del pueblo, ¿no? Por eso mandó de que
estas cosas fueran utilizados solamente para Dios, para la gloria de Dios. Pues ya les había dicho de que, había dicho que entonces Dios hizo de la obra de distinción como el tabernáculo o los utensilios de las personas para la obra de Dios, y de esta manera pues Dios también podemos de aquí podemos también hacer una conexión de que el pueblo de Israel también fueron separados, ¿no?, de todo el mundo. Porque los israelitas son personas que fueron distinguidas para la obra de Dios. En primer lugar, ellos fueron distinguidos para servir a Dios. Y también, en segundo lugar, fueron distinguidos para hacer entonces también en segundo lugar fueron distinguidos para ser testificos de Dios. Y entonces Dios dijo que el pueblo de Israel es un pueblo distinguido santamente. En la época del Antiguo Testamento habían algunas personas que fueron distinguidas para los fines específicos. Por ejemplo, los reyes, los sacerdotes o profetas, ellos tenían que ser ungidos para poder ser ordenados, ¿no? Antes de que ellos empezasen sus servicios, entonces ellos tenían que pasar por ese proceso de ser ungido a través del aceite de la unción, para mostrar de que ellos son personas que fueron separados para la obra de Dios. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, fue llamado como Mesías. Aquí, una cosa que tendremos que pensar es que ¿por qué le habría llamado Mesías? ¿No? Mesías en hebreo tiene el significado de que es uno ungido. El ungido, ¿no? Jesús, para la obra de Dios, salvó a la humanidad y así como mostró la gloria de Dios. Por esa razón está diciendo, por esa razón fue una persona ungida. Y según esa, también la Biblia dice que es el rey verdadero y sacerdote verdadero y no profeta verdadero. Por eso, la razón por la que en el tiempo del Antiguo Testamento los reyes, los profetas, los sacerdotes fueron ungidos delante de todo el mundo, esto es una sombra es un trailer de trailer de Jesús venidero, que iba a ser que va a ser el rey de reyes, profetas de profetas y sacerdotes de sacerdotes. En Salmos también sale indicando a Jesús que uno que es santo e incorruptible, ¿no? Ese Jesús vino a este mundo siendo ungido y luego está describiendo que Jesús iba a cumplir la obra de Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38.
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si vemos aquí, el Dios Padre al Hijo Jesús, ¿qué hizo? Ungió el Espíritu Santo, ¿no? Esta palabra esta significa que como los sacerdotes, los reyes, los profetas fueron ungidos en el tiempo de Antiguo, como así Jesús fue ungido. Y también Jesús como un rey verdadero, como profeta como un profeta verdadero, como un sacerdote verdadero, vino a este mundo, tiene todos estos papeles y cumplió, ¿no? Estos papeles. Entonces, Jesús dice, ¿no? Que Jesús fue ungido y estaba en el mundo andando, haciendo buenas obras, ¿no? Cuando aquí dice buenas obras, no solo simplemente está diciendo que estaba donando a los pobres, sino las buenas obras son de las obras salen en parte posterior de el versículo 38, que es como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios en este mundo hizo a sanar a todos los oprimidos por el diablo, ¿no? Y luego darles la condenación eterna. Milagrosamente, sobre todo esta cosa fue profetizada en Isaías hace 700 años atrás. Vamos a buscar Isaías capítulo 71. Isaías capítulo 71. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si vemos aquí este versículo, está profetizando sobre el Mesías que va a venir después de 700 años para cumplir la obra de Dios. Especialmente aquí el Espíritu del Señor está hablando del Espíritu Santo. Aquí dice, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Quiere decir, aquí sobre mí es el Hijo, ¿no? Porque el Señor se refiere al Padre, Dios, ¿no? Por eso cuando dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, quiere decir que el Espíritu Santo va a ser ungido sobre Jesús. Ahora Jesús también, para poder cumplir cumplir la obra de predicar el Evangelio, se profetizó de que Jesús, que quien iba predicar el Evangelio, iba a ser ungido por el Espíritu Santo.
aquí específicamente está mencionando que Jesús iba a ser ungido por el aceite, ¿no? Entonces es el mismo versículo que acabamos de leer en Hechos, ¿no? Hechos capítulo 10. Y es ese Jesús que fue ungido, vino a este mundo y lo que hizo era predicar las buenas noticias a los pobres, ¿no? Aquí los pobres, ¿no? Jesús una vez predicó en las 8 bienaventuranzas, ¿no? Que los que son pobres de corazón, el reino será suyos, ¿no? Así predicó una vez. Los que no sacian de cosas del mundo y los que buscan cosas espirituales a Dios son los que tienen corazón pobre. Y cuando dice, está diciendo que a esos pobres, esos los que tienen corazón pobre, va a predicar las buenas noticias, quiere decir que que va a predicar el Evangelio, que son las noticias más buenas. Nosotros también en el pasado nuestros corazones fueron abatidos y no nos hacíamos de las cosas del mundo, siempre estábamos buscando por algo, pero Dios nos hizo escuchar el Evangelio y a través de comprender ese Evangelio nosotros pudimos recibir la salvación. De esta manera, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y vino a este mundo y a través de predicar el Evangelio, también está prometido que iba a pasar después de esto. En primer lugar, iba a hacer sanar a los que primero ¿no? Ante los quebrantados de corazón, en primer lugar. En segundo lugar, a publicar libertad de los cautivos y en tercer lugar, a los presos, apertura de la cárcel. Todas estas palabras, esta palabra está explicando sobre nuestro aspecto de que nosotros éramos pecadores, pero que tendremos salvación, ¿no? A través de Jesús. Nosotros antes de recibir la salvación por el pecado y también por las maldades que habíamos hecho ante Dios, nosotros teníamos corazones abatidos, corazones quebrantados, pero a través del Evangelio nosotros hemos podido recibir la libertad. Y después también aquí dice, ¿no? A los presos apertura de la cárcel, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Jesús dijo una vez que los que pecan son los esclavos del pecado, ¿no? Nosotros antes de recibir la salvación, todo el mundo nos éramos cautivos del pecado del diablo. Y también nosotros habíamos siempre perseguíamos a nuestros deseos, ¿no? Y así como cuando estábamos y cuando estamos así, debajo de la potestad del diablo, la Biblia nos está diciendo que nos iba a dar la libertad. Y también la Biblia está diciendo que para que Jesús pudiera salvar, pudiera hacer la obra de salvar a la humanidad. Antes de esto, lo que iba a hacer primero era ungirle, ¿no? Entonces Jesús era uno que fue separado y distinguido para hacer santamente para hacer la obra de Dios. Y esto es también también esto nos enseña de que nosotros somos salvos, somos también distinguidos para hacer la obra de Dios. Por eso en la época del Antiguo Testamento, especialmente distinguió el pueblo de Israel. En la época de Jesús, distinguió Jesús para predicar el Evangelio.
después de que Jesús murió y resucitó, después de todo esto, lo que distinguió Dios fue la iglesia. La iglesia, que es la manada, el grupo de los cristianos que fue reunido por fue compuesto por los salvos. Entonces, en la Biblia, indicando a esta iglesia, está diciendo que este grupo son los sacerdotes santos. Entonces, Dios en nuestra época nos distinguió a nosotros y para poder utilizarnos para un propósito suyo. Vamos a ver, 2 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Perdón, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, rey, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esta manera, tanto el versículo 5 como el versículo 9, si los vemos detalladamente, Dios en nuestra época, a nosotros salvos, nos distinguió santamente. Indicando a los cristianos salvos, Dios les está llamando como los sacerdotes santos. En la época del Antiguo Testamento, en el tabernáculo existían personas que fueron separadas santamente. Pero en nuestra época, todos los salvos, en términos espiritual, todos son sacerdotes que dan sacrificio en el tabernáculo. Por eso, si vemos el versículo 9, más vosotros, que son los cristianos salvos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? A nosotros nos está llamando de esta manera. Especialmente, aquí dice, ¿no? Real sacerdote, nación santa. Aquí utiliza la palabra santa. También dice pueblo adquirido por Dios. También el propósito sale en la parte posterior. Para que anunciéis las virtudes, la razón por la que nosotros nos escogió y luego nos hizo ser nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las nieblas a su luz admirable. Así que en nuestra vida cristiana, la cosa más importante es comprender por qué nosotros hemos recibido salvación. Uno no solamente tiene que tiene que solamente dar agradecimiento de haber recibido la salvación. Y uno si va más allá de esto, entonces por fin puede saber el propósito de por qué
uno recibe la salvación. Todas las cosas que existen en esta sala principal existen aquí porque son necesarias, tienen su uso, ¿no? Y este vaso también existe para que pueda ofrecer agua a lo que está hablando. Y el micrófono también existe para porque tiene su uso, ¿no? Todas estas cosas existen porque tienen su papel y uso, ¿no? La razón por la que los cristianos salvos también existan es porque nos hizo para que nosotros podamos dar gloria a Dios y por servirles. Y también nos separó y nos distinguió para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esta manera, Dios en la historia, para poder, si vemos la historia de la humanidad, siempre lo que hizo Dios era, antes de utilizar ciertas cosas, primero los separó, los distinguió, ¿no? Y los utilizó. Los cristianos salvos, al recibir la salvación, uno tendría que entender y comprender bien de que también al recibir la salvación nosotros somos también distinguidos, separados por Dios, que somos de Dios. Si uno no sabe esto, aunque recibió la salvación, pero después de su vida después de la salvación, va a ser igual que antes de que recibió la salvación y va a vivir, ¿no? Persiguiendo sus deseos propios. Entonces, uno que recibe la salvación nunca pierde la salvación, pero si vive sin saber el propósito de Dios, entonces su vida va a ser una vida que no tiene nada de sentido. Por eso, si vemos en Romanos capítulo 12, entonces también nos está reclamando si nosotros realmente hemos comprendido el amor de Dios, ¿cómo tendríamos que uno debería vivir? Tendríamos que vivir nuestra vida, ¿no? Nos está dando esa cuestión, ¿no? O sea, pregunta. Vamos a ir a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí sí vemos a los cristianos salvos, el apóstol Pablo le está dando consejos, ¿no? Yo a ustedes está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Os ruego, ¿no? Por las misericordias de Dios, ¿no? Pues en coreano utiliza la palabra, en lugar de utilizar la palabra, en lugar de rogar, está utilizando la palabra exhortar, ¿no? Pero en inglés está diciendo, en español, rogar, ¿no? O sea, que está diciendo, os ruego, ¿no? Con todo tu corazón, ¿no? Que está diciendo, os ruego que si realmente habéis comprendido la misericordia de Dios, entonces por favor presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Especialmente santo, ¿no? Y está diciendo, ¿no? Sacrificio vivo, santo, y utiliza la palabra santo.
nosotros ya habíamos visto en la Biblia, la palabra santo significa de que es ser separado y distinguido por Dios. Y la razón por la que y también la razón por la razón es porque Dios primero nos amó. Los que no experimentaron el amor de Dios, Dios a ellos tampoco les dice, utilizan esta palabra, utiliza esta palabra. Entonces también Primera de Pedro también dice, si nosotros hemos saboreado el bien de Dios, la bondad de Dios, entonces nos está diciendo que si nosotros realmente hemos comprendido el amor de Dios y hemos recibido la salvación, y nosotros tendríamos que dar nuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, si algunos de ustedes si realmente no han comprendido el amor de Dios, si no han experimentado la salvación de Dios, entonces toda esta cosa que estoy diciendo va a ser en vano. Antes de hablar decir sobre este versículo de Pablo, en los versículos anteriores, Pablo dice, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Y vemos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, ¿no? Lógicamente está explicando por eso, por esa manera, hermanos, ¿no? Vamos a en orden pensar, meditar estos versículos uno a uno. Vemos el versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿No? ¿Quién habría una persona que podría dar primero a él lo que no había recibido de Dios? Entonces, no existe ninguna persona que podría ofrecer algo a Dios primero. Pero que Dios nos dio primero la gracia tan grande, entonces nosotros tendríamos que pagar esa gracia, ¿no? Esa lógica sale en el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. La Biblia está explicando de que hemos venido de Dios y entonces todos tenemos que volver a Dios. También si vemos en otra versión, otro versículo también dice que Dios nos dio la lluvia, nos dio el sol del cielo para que las frutas pudieran dar, para que la tierra pudiera dar frutos, ¿no? Entonces, hasta la naturaleza está a través de su ciclo, podríamos pensar en esta lógica, ¿no? Que Dios primero nos ofreció todas las cosas y en el resultado nosotros hemos dado frutas y nosotros devolvemos esas frutas a Dios, ¿no? Entonces Dios nos dio a luz, nos crió, entonces hasta ahora nosotros hemos crecido bien y nosotros tenemos que entonces pagar esa gracia a los padres. De esto estaba explicando la Biblia, ¿no? Honrar a los padres. Por eso hay un dicho coreano, dice que si hay si nosotros recibimos algo, también, cuando recibimos algo también damos. Cuando recibimos algo también damos, ¿no? No solamente existe un dicho coreano, pero es como algo lógica de que, o sea, si alguien nos ofrece algo, entonces nosotros para poder pagar esa gracia, ¿no? Lo que habíamos repetido también les damos, ¿no? Les ofrecemos, ¿no? Les volvemos a ofrecer, ¿no? Entonces, de esta manera, la Biblia
nos está aplicando sobre este ciclo tan lógico, ¿no? De que nosotros lo que hemos recibido de Dios, que los devolvemos, lo pagamos a Dios. Por eso, desde el versículo 1, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, pues, ¿no? Se está rogando, ¿no? A los hermanos. Ustedes, por favor, vuestros cuerpos en sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay que acordarnos de que Dios no está hablando de este versículo a los que no han experimentado la misericordia de Dios. Pero si uno realmente experimentó la misericordia y la gracia y el amor de Dios, entonces este versículo tendría que venir a ser un versículo muy importante y serio para nosotros. Porque el hecho de que nos esté rogando de que hay que entregar nuestro cuerpo, ¿no? Quiere decir que nuestro cuerpo representa todo nuestro ser, ¿no? Nuestra voluntad, nuestra mentalidad, ¿no? Nuestro corazón, ¿no? Nuestro sentimiento, todas las cosas que tenemos tendría que ser dado a Dios, separado y distinguido. Si vemos el Nuevo Testamento, salen muchos versículos en los que muchos cristianos que fueron ungidos, salen muchas expresiones que los cristianos salvos fueron ungidos. No, hay muchos versículos que expresan de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Es como en la época del Antiguo Testamento, Dios había ungido para separar algunas personas y algunos utensilios. En nuestra época también, Dios nos ungió y nos dio el Espíritu Santo y nos separó, ¿no? Vamos a ir a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, de versículo 11 a versículo 14. De capítulo 2, de versículo 11 a 14. Voy a leer yo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ahorrando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Son versículos largos, pero en estos versículos salen dos puntos importantes. En primer lugar, ¿no? Dice, ¿no? Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Que la gracia de Dios fue manifestada. Es porque, si vemos el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
Y luego sale una palabra importante, celoso de buenas obras. En otras palabras, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y después quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. De tal manera que Dios amó este mundo y Dios es su Hijo unigénito para que todo el mundo no pierda y que reciba la salvación, ¿no? Que tenga eterna redención, ¿no? Dios tuvo misericordia sobre nosotros y de parte de Él puso la acción, ¿no? Que amó a este mundo tanto hasta que entregó su Hijo unigénito, ¿no? Uno que realmente comprendió esa gracia, entonces ya de su parte tendría que ofrecer algo a Dios, ¿no? ¿Cómo podría pagar toda la gracia que me dio Jehová en Salmos, no? Sale. La gracia de Dios se manifestó primero a mí y luego ahora es mi turno de cómo pagar, de pensar cómo podría pagar esa gracia, ¿no? Por esta razón, nos salvó y para que nosotros sea un pueblo propio, celoso de buenas obras, y nosotros tendríamos que ser como un pueblo celoso de buenas obras. Después sale otro versículo en capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si vemos aquí esta palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero de aquí sale una expresión que dice, ¿no? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si vemos San Lucas, San Juan, capítulo 3, ¿no? Dijo, uno, si no naciere del agua y el Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Si dice renacer, nacer del agua y el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Algunas personas malentienden de que aquí agua, diciendo que agua es recibir el bautismo. Entonces hay personas que malentienden diciendo que para poder ser salvo hay que recibir el bautismo, pero cuando aquí dice el agua, pues el agua quiere decir que nosotros se refiere a lavar nuestros pecados, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando dice que cuando nacer el agua nacer por el agua y el Espíritu Santo, y cuando dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, dos expresiones está hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces aquí dice, cuando por el lavamiento de la regeneración quiere decir que nuestros pecados fueron lavados, ¿no? Y
no por la sangre de machos ni cabríos, sino la sangre de Jesucristo. Su propia sangre entró en la redención eterna, ¿no? Entró en la redención eterna. Y si el que nos hace comprender esta eterna redención es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace creer en la palabra de Dios y nos ayuda para que nosotros podamos comprender la eterna redención. Después, que hará el Espíritu Santo también nos transforma, ¿no? Que es la regeneración, renovación, que es el Espíritu Santo tiene ese poder de la transformación que nos transforma. Por eso los que realmente recibieron la salvación, entonces el Espíritu Santo vino a sus corazones y ese Espíritu Santo obra esa obra de transformación. Hace esa obra de transformación. Pero después sigue el versículo que dice que el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En inglés, en español, no aquí, expresa derramar, ¿no? Como de vaso, ¿no? Como derramarse el agua, pues así dice el derramar, ¿no? Esta es la expresión. Hay algunas personas que escuchan varias veces el Evangelio, pero que todavía no pueden recibir la salvación. No es que ellos no sean listos, pero es porque el Espíritu Santo todavía no tocó sus corazones. Si uno teniendo un corazón anheloso y quiere... El Espíritu Santo no está trabajando, no está obrando, es porque ellos no tienen ese corazón de ángel de querer recibir la salvación. Pero hay algunas personas que dicen, yo sí que creo, yo he recibido la salvación, pero su vida, no hay una transformación en sus vidas. Que pasó 5 años, 10 años, 20 años, pero es que siguen iguales. Puede que es porque ellos no habrían recibido el Espíritu Santo todavía dentro de ellos. ¿Qué obras hace el Espíritu Santo? Primero nos hace comprender la salvación y luego nos hace creer en nuestro perdón de pecado. En Gálatas capítulo 3 dice, vosotros recibisteis el Espíritu Santo a través de la ley o a través de oír. No sería oír y luego habéis recibido el Espíritu Santo, ¿no? Pero en Tito dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Esto es un versículo muy importante, porque el Espíritu Santo nos transforma, nos renueva, ¿no? Pero esto no quiere decir que un salvo inmediatamente va a ser como un ser santo y como un ángel. Los que son salvos también tienen todavía naturaleza pecaminosa, así que puede todavía cometer los errores y pecados. Pero la Biblia, pero el Espíritu Santo no reprende a esos salvos que cometen errores. Y luego también el Espíritu Santo ruega a Dios, no clama a Dios, no para los salvos. No que gime y como que sufre, ¿no? Por nosotros. Y ellos dicen que son salvos porque no pueden vivir obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces así como gime y como que sufren, ¿no? Digamos que los hijos, hay algunos
los hijos siempre hablan contra los padres y nunca hacen caso a sus padres. Entonces, ¿qué se sienten los padres? Siempre están preocupados, ¿no? De esta manera, el Espíritu Santo obra dentro de los corazones de los salvos, y cuando los salvos, los cristianos, cometen errores, ellos gimen. El Espíritu Santo gime. Y luego también cuando ellos cometen errores, los cristianos los reprende. Y luego también nos guía y nos enseña para que nosotros podamos ir a un camino correcto. El Espíritu Santo está con nosotros, los salvos. Entonces el Espíritu Santo tanto nos reprende como guía, protege, y así poco a poco nos transforma, ¿no? Y también nos da ese corazón de querer vivir para Dios. Por eso, después de recibir la salvación, uno quiere leer la Biblia. Y luego también quiere, es muy gozoso venir a la reunión de la iglesia. Y luego también tiene ese corazón, ¿no? Y tiene misericordia a los que no son salvos, y tiene ese corazón de querer predicar evangelio a esas personas. Y lo más importante es que ellos tendremos que tener ese corazón de voluntario, de querer vivir para Dios, ¿no? Entonces, esto es el resultado de que el Espíritu Santo nos está transformando después de recibir la salvación. Así que después de recibir la salvación, como en el Antiguo Testamento, en el época del Antiguo Testamento, Dios había ungido a los sacerdotes, a las personas específicas. En nuestra época también a los salvos nos ungió. Entonces los que son salvos es el pueblo santo, distinguido como los hijos de Dios. Entonces hoy nosotros hay que acordarnos de esto. Vamos a buscar Éxodo capítulo 13. Vamos a buscar algunos versículos más. Éxodo capítulo 3, versículo 1 a 2. Capítulo 13, versículo 1 a 2. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. En el capítulo 30 de Éxodo, capítulo 30 que acabamos de leer, nosotros habíamos aprendido que Dios había distinguido el tabernáculo. Todos los utensilios que están en el tabernáculo fueron distinguidos por Dios. Las personas, los sacerdotes que sirven a Dios también fueron ungidos y fueron distinguidos para hacer la obra de Dios. De esta manera, en la época del Antiguo Testamento, no solamente los sacerdotes o otras personas específicas fueron distinguidas, pero también el pueblo de Israel, todo en conjunto fue distinguido. Para poder explicar de esto, ahora está diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Es una expresión un poco difícil, ¿no? Cuando dice, ¿no? Mío es, ¿no? Mío, conságrame todo primogénito. Quiere decir que los diese a Dios, ¿no? Como representante de esto,
para ser representativo de esto, dijo con que se llame todo primogénito. O sea, primogénito quiere decir el primer hijo, ¿no? Entonces, el primogénito representa, ¿no? El primero, ¿no? Entonces, el pueblo levítico también es el tribu que representó Israel. Cuando existe un hombre y una mujer, el hombre que es el representante. Porque en la Biblia no sale ningún versículo en el que dice que las mujeres hay que entregar a las mujeres. Esto sería un poco injusto para las mujeres, que solamente Dios ama a los hombres, no. Cuando existen los hombres y las mujeres, los hombres son los cabeza. Cuando pecó también Adán y Eva, dice es porque pecó Adán, por eso todo el mundo convirtieron en los pecadores. Primero la mujer comió el fruto de ciencia de bien y de mal, pero en la Biblia está diciendo que a través de un hombre entró el pecado. En coreano está diciendo que a través de un humano, un hombre entró el pecado al mundo, pero en inglés, en la versión inglesa está diciendo a través de un varón, ¿no? Pero si pecaron dos personas, pero porque pecaron dos personas, pero ¿por qué dijo un hombre, un varón? Porque habría expresado de esta manera. Es porque cuando existen un hombre y una mujer, entonces el hombre es la cabeza, ¿no? Entonces por eso en Estados Unidos, si se casan dos personas, la mujer toma el apellido del hombre, ¿no? Por ejemplo, en Corea también. En la época antigua, ellos solían poner el nombre de delante de su casa, ¿no? ¿No? En la puerta de su casa, al lado de la puerta de la casa, pero no que es el nombre del padre, ¿no? Porque el varón viene a representar todo el hogar. Entonces, si en un hogar existe 10 hijos, entonces el primer hijo es el que viene a representar todos los hijos, ¿no? Por eso el pueblo de Israel, pues el primogénito. Entonces, los israelitas, entre todo el hogar, ellos ofrecían el primogénito, o también entre los animales, entregaban el primer cachorro del macho, ¿no? Versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. No, aquí también dice Dios, conságrame todo primogénito, que abre matriz entre los hijos de Israel. Aquí salen dos palabras, ¿no? Que conságrame y luego mío es. Quiere decir que ellos son de Dios y son entregados a Dios. Y también la Biblia explica sobre la razón por qué. Si vemos el versículo 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico
para Jehová todo primogénito macho y redimó al primogénito de mis hijos. Nosotros, por último, tendríamos que pensar por qué Dios a el pueblo de Israel les hizo entregar el primogénito de los hombres y de las bestias. La razón, Dios explica la razón de esta manera. Cuando Dios dio las plagas a Egipto, que sean primogénito de los hombres o de la bestia, ¿no? Ellos fueron matados por Dios. ¿Se acuerdan de qué pasó en Éxodo? Cuando Dios dio la última plaga, todos los primogénitos de Egipto fueron muertos. Murieron, ¿no? Hasta los primogénitos de los animales. Pues los primogénitos de los judíos también tenían que morir. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero en la tierra de Egipto ellos nunca daban, nunca servían a Dios, tampoco daban ofrendas a Dios. Y ellos no ellos adoraban a los ídolos de Egipto y tampoco servían a Dios. Entonces, pues que el aspecto del pueblo de Israel que estaban siendo bajo la esclavitud de Egipto es un aspecto de la persona que no son salvos. Entonces, por eso, cuando Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, los primogénitos de los judíos también tenían que morir. Los primogénitos de los hombres, de los judíos, de los animales, todos tenían que morir, pero ellos fueron excluidos de esta plaga a través del sacrificio de Pascua, porque el cordero murió. El cordero de Pascua murió en lugar de los judíos. Entonces los primogénitos de los judíos evitaron la plaga. Pudieron evitar la plaga. Pero entonces ellos debían morir en ese día de que Dios puso la plaga, ¿no? Dio la plaga, pero ellos estaban en punto de morir, pero a través del sacrificio del cordero ellos pudieron evitar la muerte. Entonces Dios ahora aquí está explicando de que los primogénitos de los hombres judíos y de los animales tenían que morir, pero ellos fueron salvos. Entonces, como aquí dice, todos los primogénitos fueron Entonces aquí, como dice, ellos de los primogénitos tenían que ser separados y tenían que ser entregados a Dios, pero Dios dijo que ya no hacía falta hacer eso. ¿Por qué? Porque entre los tribus de Israel, el tribu levítico fue elegido para representar todo el pueblo de Israel y entre ellos iba a ser elegido una persona para poder para servir a Dios. Vamos a ir en Números capítulo 3.
Número capítulo 3. De versículo de 11 a 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Aquí en la palabra de Dios dice: yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. También dijo para los animales, también los primogénitos de los animales fueron entregados, representan en lugar de todos los animales, ¿no? El versículo 13, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, sacrifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán, yo Jehová. En otras palabras, los que nacieron por primera vez en Egipto, ellos tenían que morir. Pero a través, pero ellos fueron salvos a través del Cordero de Pascua y ahora son vivos. Yo he pedido a ChatGPT para que dibujase esto en Israel. Entre los israelitas existen muchas tribus. Dios eligió un tribu que es tribu levítico. Aquí, de esta manera, ellos distinguió Dios los levitas. Estos levitas son los que fueron elegidos para representar todo el pueblo de Israel. En lugar de quiere decir que todo un tribu del pueblo de Israel vino a representar todos los primogénitos del pueblo de Israel. También los animales, existían muchos animales que poseían los israelitas, entonces tenían que entregar todos los animales a Dios. En lugar de entregarlos a todos a Dios, Dios hizo que solamente entregasen los primogénitos para representando todos los animales. Entonces Dios así de esta manera explicó el concepto de la distinción. En la Biblia la distinción está explicando de que es ser separado, ¿no? Para la obra de Dios. Si vemos en el diccionario, no santo en hebreo se dice kodesh, quiere decir ser separado, no quiere decir ser separado. No, muchas palabras que salen en la Biblia, ¿no? Santo, santuario, ¿no? Santidad, santuario, cosas, santísimo, santidad, dedicado, santificado, todo tiene un mismo significado. Todas estas palabras, ellos se derivan de una palabra. Quiere decir, todos está dando un énfasis de que son distinguidos. Ser separado.
aparte. ¿Por qué? Para ser utilizado para la obra de Dios. Para enseñar esto en la época del Antiguo Testamento, Dios distinguió al tribu levítico, ¿no? Para enseñar el concepto de la distinción. Entonces, aquí hay una cosa que tendríamos que meditar, pensar. Todas las cosas que nosotros poseemos, todas las cosas que tenemos, todos son de Dios. Pero Dios nos está diciendo que no hace falta que nosotros entreguemos todas las cosas que tenemos a Dios. Pero por lo menos para que nosotros podamos expresar de que todas las cosas que tenemos nosotros es de Dios. Dios nos hizo hacer una cosa, que sea nuestro tiempo o nuestros materiales, todas las cosas son de Dios. Pero todas las cosas pertenecen a Dios, pero no tenemos que dar todas las cosas que tenemos a Dios. Pero los cristianos Dios nos hizo entregar la primera cosa que tenemos a Dios para que nosotros podamos expresar y mostrar que todas las cosas que tenemos son de Dios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 9. De 9 a 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta palabra es dada en la época del Antiguo Testamento. Específicamente, los israelitas tenían 7 fiestas que ellos practicaban. Pero la tercera fiesta fue la fiesta más importante. Existían tres fiestas que eran muy importantes. La primera es Pascua, y luego después viene Pentecostés, y luego la última era la fiesta de Tabernáculo. Entonces, cada fiesta, que sea Pascua, Pentecostés y luego también la fiesta de Tabernáculo, ellos siempre traían las primicias para entregar a Dios. En Estados Unidos también existe la fiesta de acción de gracias, ¿no? Ellos reunieron y lo que hicieron era ellos reunieron para dar las primicias de los frutos a Dios. Ellos ofrendaron, ¿no? No es que ellos primero comieron y luego entregaron las cosas residuales, sino ellos primero dieron las primicias, entregaron a Dios. De misma manera, los israelitas en estas 3 fiestas ellos reunieron para dar primicias de la tierra a Dios. Jesús dijo, primeramente buscad buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿no? Buscad primero. Aquí primero, la palabra primero es muy importante. Sí o sí tenía que entregar las primicias de sus frutos a Dios. Entonces esto se refería como la primera prioridad. Que la primera prioridad que tenían ellos era Dios, ¿no? Entonces, si vemos en el Nuevo Testamento,
dice que los cristianos salvos reunían en todos los domingos. También está escrito de que los domingos fueron los primeros días, ¿no? Entonces no es que empiece desde el lunes y que termine el domingo, sino empieza desde el domingo, así no termina el viernes, ¿no? El sábado, ¿no? Tradujo muy bien. Si vemos el calendario antiguo, si primero empieza desde el lunes hasta domingo, pero eso está equivocado, porque primero viene el domingo, primero. Hay algunas personas que ellos piensan que el domingo es como día de reposo. El día de reposo empieza desde del viernes, que cuando entra el sol, hasta el sábado, ¿no? Que entra el sol. Pero entonces el domingo no es el día de reposo, pero porque los cristianos se reúnen en los domingos, porque en Apocalipsis describe los domingos como el día del Señor, el día cuando el Señor resucitó. Entonces, siempre el primer día de la semana, los cristianos se reúnen. Los que no son cristianos salvos, los que no son salvos, ellos van los domingos, ellos se visten de buena ropa, y luego van a la iglesia, y luego después del lunes a viernes viven apartados de Dios. Solamente son cristianos en los domingos. A ellos se les puso un nombre que es los cristianos domingueros. Nosotros solamente consideramos los domingos solamente los días santos, y luego si nosotros vivimos de cualquier manera desde el lunes a viernes, entonces nosotros estamos distorsionando el concepto de la santidad. Entonces Dios nos está mandando de que nosotros que bebamos, que comamos, que hagamos cualquier cosa que nosotros tenemos que hacer para la gloria de Dios. Entonces cada día que nosotros estamos viviendo, tenemos que solamente siempre estar pensando cómo podríamos agarrar a Dios, así probándonos, y también teniendo el corazón de querer agradar a Dios todos los días, todo el tiempo. Tenemos que vivir pensando de esta manera. Eso es lo que Dios ese es el sacrificio santo y vivo que Dios quiere de nosotros. El hecho de que nosotros nos reunimos en los domingos, esto es para para expresar de que todas las cosas que hacemos es para la Dios, para expresar de que todas las cosas que tenemos es de Dios. Entonces en la Biblia nos está mandando que nosotros demos el diezmo, pero en la Biblia el número 10 representa el entero, todo, ¿no? Entonces nosotros damos un décimo, pero el resto es todo de nosotros. Piensan que el significado de dar décimo es eso. Entonces, si piensan de esa manera, están mal equivocados, mal entendidos. En realidad, diezmo no es como un décimo, no, sino es damos la primicia, lo primero de nosotros, de nuestras cosas, a Dios. Es como la expresión, la manera de expresar de que toda la cosa que tenemos nosotros le damos a Dios, el primero a Dios.
Entonces los cristianos tendrían que obedecer a Dios de varias maneras, pero uno de ellos es dar diezmo a Dios, ¿no? Aunque cuán pobres que esté, que nosotros tenemos muchas deudas, ¿no? Para el coche, para la casa, para nuestra utilidad. También para los pagos de luz, de agua, para nuestra comida, para de gasolina. No es que nosotros damos diezmo después para todas estas cosas y luego nosotros y luego no queda nada, ¿no? O sea, para dar diezmo. Esto no está bien. Pero primero Jesús dijo, busca primero el reino y la justicia de él y todas las cosas serán añadidas, así nos prometió. Si no son cristianos, todas estas cosas, toda esta palabra no, esto va a ser vano. Pero si son cristianos salvos, entonces habría que acordarse de esta palabra, aunque estemos en una situación muy difícil, pero si nosotros damos diezmo primero a Dios y luego después, yo he experimentado también personalmente de que milagrosamente nosotros podemos seguir sustentándonos, ¿no? Es porque Dios nos permite que todas las cosas serán añadidas. Primero de Corintios también dijo que todas las cosas que tenemos fueron pagados, fueron comprados por Dios, así que hay que dar gloria a Dios, ¿no? A través de nuestro comportamiento. Nosotros somos comprados a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, somos cristianos. Nosotros teníamos que ir al infierno, pero a través de la paga de la sangre de Jesucristo tan preciosa, nosotros ya podemos ir al cielo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, Dios espera de que nosotros podamos entregar nuestro cuerpo y poder pagar la gracia de Dios. La santidad que habla la Biblia no solamente habla de ser separados simplemente, ¿no? Y luego, pero también hay que vivir una vida que es entregándose a sí mismo a Dios para la obra de Dios. Eso es el significado entero de la santidad. Las monjas también, de este mundo también, ellos viven apartados del mundo, en la montaña, para no seguir una vida secular. Pero esto no es ser santo ante el Dios. Pero no es que solamente tiene que ser separado del mundo, pero también hay que comprender el amor de Dios y así vivir entregándose a sí mismo. Esto es, por fin, vivir una vida santa. Dios, la razón por la que Dios nos dio el Espíritu Santo es para distinguirnos y para que nosotros, para utilizarnos para la obra de Dios. Quiero que se acuerden de esto. Todos nosotros somos una nación santa. Dios nos separó aparte para utilizarnos para la gloria, para la obra de Dios. Quiero que se acuerden de esto. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Nos diste el Espíritu Santo y nos distinguiste. Te damos gracias. Somos la nación santa de ti. También somos el pueblo pertenecido a ti. Nosotros solamente queremos vivir el resto de nuestra vida, no solamente para nosotros, para nuestros deseos, sino para pagar tu gracia. Te damos gracias por establecer la iglesia en la región de Washington. También, por favor, distingue a la iglesia aún más. Todas las cosas que tenemos, también todas las posesiones, queremos darlos a ti.
ayudando para que nosotros podamos darte toda la gloria a través de nuestro resto de vida. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos salvó.